Bienvenidos a este su espacio ¿Cómo están las cosas? Es a través del espacio que usted podrá manifestar, podrá tener claridad respecto a ciertos aspectos. Hoy me acompaña nuevamente, como en muchos programas, me va a acompañar en lo sucesivo el señor abogado Falminzor Castrillón, donde pues hombre, amerita su presencia acá porque él maneja desde la parte de la seguridad social en Colombia este aspecto de una manera muy ágil, entonces eso es muy importante porque vamos a ver un poco de claridad respecto a todas estas inquietudes que en seguridad social. A ver, y para que entremos de una vez en contexto, muy buenos, ¿cómo está doctor Falminzor? Esperamos que se sienta usted aquí reconocido dentro de su profesión, que pues hombre, como abogado es muy importante todo lo que nosotros hacemos. Nuestra carrera pues hombre amerita que un reconocimiento también porque manejamos ciertos aspectos que, como lo manifestaba mucha comunidad, requieren nuestros servicios en cualquier momento, para cualquier situación en la vida. Bienvenido de nuevo, esperamos absolver muchas preguntas, muchas inquietudes que se han suscitado desde este programa. Ok, sí, Leonardo, muchas gracias a usted por la oportunidad de llegar a esta querida comunidad guarneña, transmitir un poco los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del ejercicio de nuestra profesión. La idea es que nuestra teleaudiencia se apropie de este programa y lo haga como suyo y nos puedan transmitir las diferentes inquietudes que tengan para resolverlas aquí al aire. Recuerde que todas esas inquietudes las pueden manifestar, está un correo institucional de cómo están las cosas, guarne@gmail.com. A pie del televisor estará la imagen. También podemos encontrar los servicios profesionales en la carrera 51, número 4966, segundo piso. Esto es al frente del Banco de Colombia, aquí mismo en Guarne, donde podemos acceder a estos servicios profesionales para solventar todas estas respuestas. Bueno, como estamos hablando precisamente del sistema de seguridad social en Colombia, a ver, en el pasado programa y para dar continuidad a este bloque de seguridad social, habíamos hablado de los subsistemas que comprende el sistema de seguridad social en Colombia y de los riesgos que ello cubre, ¿cierto? Habíamos empezado a hablar de los requisitos que debe acreditar una persona para acceder al derecho a la pensión a la vejez. A ver, entonces desde ese punto de vista, ¿puede una persona del régimen de ahorro individual acceder al reconocimiento de una pensión de vejez a cualquier edad? Por ejemplo, a los 50 años de edad puede acceder, o cómo sería de pronto en ese punto, para que vayamos teniendo claridad. Claro que sí, Leonardo. Inicialmente ya hemos hablado de que en la actualidad, para pensionarse una persona que está afiliada al régimen de prima media, es decir, a Colpensiones, tiene que acreditar dos requisitos. El primero, la edad, y el segundo, las semanas. Un momentico, Colpensiones, habíamos dicho que desde ese concepto es lo público. Desde ese concepto de lo público, muy bien. Y también hay otras administradoras de fondos de pensiones que administran el régimen de ahorro individual con solidaridad, el RAIS. En este tipo de régimen no existen estos dos requisitos, la edad ni las semanas cotizadas, sino únicamente lo que interesa es el capital acumulado. En esa medida, si una persona logra acumular en su cuenta de ahorro individual un capital importante de dinero que le permita acceder a la pensión de manera anticipada, podría hipotéticamente acceder a una pensión a los 50 años de edad. Eso sí, partiendo del supuesto principal, tiene que acumular un capital importante en su cuenta que le permita acceder a eso. A ver, ¿y un capital importante podríamos hablar de cuánto más o menos? Para hablar de ese punto, Leonardo, hay que ser claro, ¿cierto? En el régimen de ahorro individual con solidaridad, la pensión se calcula teniendo en cuenta muchos aspectos. De los más importantes es los beneficiarios que hayan detrás de esa persona. Es decir, no es lo mismo calcularle a una persona que a los 50 años es soltera, que no tiene padres, que no tiene hijos, que no tiene compañera permanente, a calcularle a una persona los requisitos para pensionarse, que tenga los mismos 50 años de edad, que haya cotizado sobre el mismo millón o 2 millones de pesos, pero que tenga a su cargo una cónyuge, unos hijos que pueden heredar la pensión, un hermano inválido. Todas estas variables se tienen en cuenta en el régimen de ahorro individual con solidaridad para determinar si puede o no acceder a la pensión de manera anticipada a los 50 años, 55 años de edad. A ver, pues de pronto dentro de esas inquietudes que surgen, puede suceder que de pronto esa persona que se pensionó de 50 años en este régimen y esté de 68, 70 años y que se le haya agotado ese recurso y poderse quedar sin la pensión. Esa pregunta es muy importante, Leonardo, le menciono por qué. En el régimen de ahorro individual con solidaridad existen diferentes modalidades de pensiones, ¿cierto? Entonces existe lo que es el retiro programado, renta vitalicia, la combinación de una y la otra, ¿cierto? Dependiendo la modalidad que contrate el
afiliado para pensionarse, será la modalidad como se le pague. Es decir, en Colpensiones, usted simplemente cumple los requisitos de edad y semana y ya sabe que va a obtener una pensión hasta que usted se muera. Y los beneficiarios suyos, la cónyuge y los hijos, acceden a ese derecho cumpliendo los requisitos. Exactamente. En el RAIS es diferente porque hay unas modalidades que son diferentes. Usted puede contratar ya cómo quiere que le den la pensión. Usted quiere que le den, no, yo los primeros 10 años de pensionado, yo quiero que me den, por decir algo, 2 millones de pesos. Ya después quiero que me la bajen a 500.000 pesos. O uno dice, no, yo quiero que hasta que yo me muera me paguen una pensión de 3 millones de pesos. Entonces ya la aseguradora procede a realizar unos cálculos y le determina, vea, si usted me ahorra, por decir, en su cuenta de ahorro individual 300, 400 millones de pesos, yo le voy a garantizar lo que usted quiere, una pensión de 3 millones de pesos hasta que usted se muera. Pero para eso hay que tener en cuenta que hay diferentes modalidades para acceder a la pensión en ese régimen de ahorro individual, no en el régimen administrado por Colpensiones. Miren qué importante eso. Es unas connotaciones muy importantes que trae la norma y que pues hombre usted tiene todas esas opciones de determinar cuál régimen le va a convenir mejor. Bueno, ¿cuánto dinero debe reunir una persona en su cuenta de ahorro individual para acceder a la pensión de vejez? De pronto esta pues hace énfasis un poquito con la pregunta anterior. Sí, Leonardo, a Sofondos ha hecho diferentes cálculos, ¿cierto? Realizar estos cálculos es algo complicado, no es tan fácil como podría pensarse inicialmente, pero según unas cuentas que se han realizado, unos cálculos que se han realizado por diferentes estudios en el tema, se calcula que para una persona pensionarse más o menos con un salario de 1 millón de pesos a los 62 años, tiene que acumular como mínimo un capital por ahí de 250 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual. En esa medida, si la persona quiere pensionarse no es a los 62 años, sino por decir a los 50 años de edad, se tendría de que el fondo administrador de pensiones va a tener que pagar mucho más tiempo esa pensión, por lo que este capital tiene que incrementarse, ¿cierto? Puede subir a los 320 millones de pesos. Entonces, son las variables que hay que tener en cuenta para calcular la pensión en este tipo de regímenes. Bueno, entonces, a ver, ya mirando el régimen ya por decirlo con Colpensiones, de pronto esa casuística que usted haya manejado dentro de lo que se conoce el argot popular, ¿con cuántas mínimas semanas se ha pensionado una persona en Colombia? Es decir, porque uno ve personas muy jóvenes pensionadas, bueno, dependiendo si fue una circunstancia laboral o cualquier situación, pero de pronto la persona más joven que se haya jubilado y con cuántas mínimas semanas se puede, de una manera regular, pensionar en Colombia por el régimen público. Sí, tendríamos que hablar por el régimen de público, es decir, por el régimen de prima media. Hay personas que se pueden pensionar con 500 semanas de cotización. Eso quiere decir 10 años, cada año trae 52 semanas. 52 semanas, ¿cierto? Exacto. Lo que quiere decir que con menos de 10 años de una persona a trabajar podría acceder a la pensión de vejez siempre y cuando cumpla otros requisitos adicionales. Es decir, esta pensión está consagrada en el decreto 758/1990, se aplica en virtud del régimen de transición y en esa medida tiene que cumplir otros requisitos, pero sí, con mucha frecuencia se veía personas que lograban acceder a la pensión con las 500 semanas. Hoy ya esas semanas, como lo mencionamos anteriormente, se han incrementado a 1.030 semanas, pero aún hoy subsiste frente a algunas personas ese tipo de pensiones. Con 500 semanas pueden acceder a un derecho pensional. Entonces mire, señores comunidad, quizás uno de ustedes esté inmerso en una situación como esta, entonces de pronto hay personas que descartaron, no, yo tengo 600, 700, 900, 1000 semanas, no me alcanzó, no tengo posibilidad de acceder a una pensión. Miren que quizás usted tenga una luz al final del camino desde ese punto de vista, porque hombre, qué más agradable que uno lograr obtener la pensión desde ese punto. Bueno, ¿cómo puede determinar una persona a qué régimen pensional le conviene más para afiliarse y realizar sus cotizaciones? En base a esto, pues, de todos modos ya hemos dilucidado que es un poquito difícil, pero usted de pronto, ¿qué nos puede de pronto ahí manifestar más al respecto? Sí, Leonardo, aquí son muchas variables, como les mencionaba, las que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Inicialmente tenemos que hablar del ingreso base de cotización, es decir, de los salarios con los cuales esa persona se encuentra afiliada al sistema, o más bien sobre el cual hacen las cotizaciones al sistema, ¿cierto? No es lo mismo uno hacer cotizaciones con un salario mínimo a hacerlas con un salario muy superior de 3, 4, 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en esa medida las personas que hacen una cotización con salarios elevados se supone de que les convendría más estar en el régimen de ahorro individual con solidaridad, porque van a lograr acumular más fácil unos capitales importantes en la cuenta individual, ¿cierto? Y digo se supone, porque también he observado en la práctica
son innumerables los casos, personas que se ganaban 4, 5, 6, 8, 10 millones de pesos que hoy por hoy están demandando esas afiliaciones al régimen de ahorro individual con solidaridad, solicitando la devolución de esos dineros a Colpensiones para poder pensionarse en Colpensiones, porque se dan cuenta que allí la pensión va a ser con un monto muy superior a la que van a obtener aquí en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Señores, así estamos viendo cómo están las cosas. Mire que quizás las cosas desde su punto de vista, la esfera personal, tengan alguna variación en lo que usted tiene su concepto. Bueno, a ver, algo que me inquieta y que debemos de hacerle claridad a la comunidad. ¿Cómo es posible que hayan avisos que pegan por ahí en los postes de energía, en las paredes, por toda parte, de que afíliese a Seguridad Social y a pensiones por solamente 70.000 o 77.000 pesos? ¿Esto qué le podemos manifestar a la comunidad? ¿Desde qué connotación esto se está infringiendo normas? Si es posible que uno pagando 77.000 pesos pueda pagar Seguridad Social sabiendo los porcentajes que estos dos acápites representan. Sí, este es un problema, yo digo que se va a convertir en un problema social más adelante. Es muy delicado porque para afiliarse, ya hemos hablado de que el sistema de seguridad social integral se compone por 4 subsistemas. Estamos hablando del sistema de pensiones, estamos hablando de salud, riesgos laborales y uno de servicios sociales complementarios. Cuando uno va a hacer las cotizaciones al sistema de la seguridad social integral, uno tiene que cotizar frente a todos los riesgos. Un trabajador que cotice por el salario mínimo 737.717 al día de hoy, aproximadamente la cotización a estos 3 subsistemas oscila, no estoy mal, 220.000 pesos más o menos. No obstante, se observa lo que usted dice, en muchos postes, muchos avisos, uno ve afílice de 87.000 pesos. Lo cierto es que ahí no lo están afiliando a los 3 subsistemas, lo afilian a uno de todos. La ley 100 de 1993 le permite una figura jurídica, unas agremiaciones, para que la gente a través de estas agremiaciones haga unas cotizaciones al sistema de la seguridad social integral. Pero ¿qué he visto yo en la práctica? Muchas de estas agremiaciones, no digo todas, hago la claridad, engañan a la gente y le dicen que sí, que allá le están pagando todo, pero cuando la gente se toma el trabajo de ir a averiguar al fondo directamente se da cuenta de que nunca le han hecho las cotizaciones. Muchas de estas agremiaciones que existen para captar estos dineros y trasladarlos al sistema se están quedando con los dineros. O lo que hacen es que le dicen que sí lo tienen afiliado a pensión y en realidad solamente lo tienen afiliado, por decir algo, a salud, que es como lo más inmediato que la persona desea consultar, ir al sistema de salud y que lo atiendan. Entonces creen que lo están pagando todo, pero ya después más adelante cuando se presenta un accidente laboral y van a reclamar a la ARL se dan cuenta de que nunca le han hecho los pagos, o cuando van a presentar una reclamación por una pensión de invalidez se dan cuenta de que nunca le han hecho las afiliaciones, los pagos al sistema de pensión. Entonces la recomendación ahí ¿cuál es? Que si bien hagan esas afiliaciones por estas agremiaciones, se tomen el trabajo directamente de averiguar directamente en el fondo si sí les están haciendo las respectivas cotizaciones. A ver, es que lamentablemente, pues como la dijo popular, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, una recomendación de manera muy profesional es más bien acérquese a pagar a un sitio que tenga tradición en estos sistemas. Hágalo a través de unos profesionales idóneos. No se ponga usted a improvisar porque verdad que mire que salimos, como coloquialmente se conoce, salimos tumbados. Entonces es muy importante tener en cuenta ello, manejar desde ese punto de vista también la situación, porque estamos tirando por la ventana un patrimonio personal y un futuro, el derecho a una pensión posterior. Bueno, permítanme, nos vamos a un pequeño receso y en un momento continuamos.
Gracias por continuar en este su espacio ¿Cómo están las cosas? Recuerde, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier duda que tenga al respecto, pues puede manifestarlo a nuestro correo cómo están las cosas guarne@gmail.com. También, pues hombre, hoy aprovechando también la presencia de esta firma de abogados en Guarne, pues me acompaña el abogado Falminsor. Nos pueden ubicar más exactamente al frente del Banco Colombia, en el segundo piso, para que allí pueda tener una asesoría en este sentido muy clara y muy precisa. Bueno, continuamos entonces. ¿Quién puede, señor abogado, puede asesorar a un afiliado sobre cuál régimen le conviene más para afiliarse? Sí, en este punto hay que tener mucha claridad también, ¿ve? A pesar de que existen muchos abogados pues, en Colombia, también hay diferentes disciplinas. Cada abogado escoge una disciplina, un área donde va trabajando. La idea es que cuando una persona vaya a buscar la asesoría en estos temas tan puntuales como el derecho a la pensión, se busque, se asesore de un abogado especialista en derecho a la seguridad social, especialista en derecho laboral, ¿cierto? Este es el profesional idóneo porque conoce unos detalles, no es lo mismo hablar de derecho civil, de derecho penal, que hablar de derecho a la seguridad social. En principio diríamos que a su vez, cada administrador de fondos de pensiones tiene la obligación de suministrarle a cada uno de sus afiliados la información que éste requiera, realizarle una proyección personal, realizarle un cálculo actuarial si éste lo requiere, informarle cuáles son las ventajas, las desventajas que tendría uno y otro fondo. Entonces la idea es para que la gente se acerque directamente a su fondo de pensiones y solicite esta información. Pero ¿cómo dilucidar esa real información? Porque es que hay veces esos asesores, desde este punto de vista, dan una información sesgada. Obviamente que viene el del régimen de prima media y viene el otro del otro régimen a decirnos unas cosas diferentes, a darnos las bondades, pero no nos hacen ver las partes negativas. Entonces, desde ese punto de vista es que se está invitando a eso, asesorarse de la persona que sepa. Entonces, cuéntenos más o menos quién podría y cómo podría darnos desde el punto de vista luces así. Sí, Leonardo, usted menciona una parte que es muy fundamental y es como la parcialización que podrían tener algunos asesores de estos fondos para dar la información. La experiencia nos enseña que si alguien nos va a vender un producto, nos va a mostrar como las ventajas que tiene el producto que le está vendiendo, no nos va a mostrar las desventajas. Hoy por hoy, usted no se imagina, Leonardo, la cantidad de demandas que hay de personas que en un momento dado se trasladaron del régimen de prima media administrado por Colpensiones al régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Y qué pasaba? Lo que usted nos dice en este momento. Ese asesor de ese fondo le mostraba solamente las ventajas y no le mostraba las desventajas. Es decir, que con haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, perdía el régimen de transición, o que el monto de la pensión iba a ser más bajo, o que para redimir el bono pensional iba a tener que salir a negociarlo al mercado, lo cual le implicaría castigar fuertemente el valor de ese bono pensional. En esa medida, ¿la recomendación cuál sería? Busque la asesoría del fondo, no se quede con esa sola asesoría, busque un profesional del derecho, especialista en derecho de la seguridad social, para que lo asesore de manera puntual en el caso individual. No es lo mismo como llega la gente a decirle a uno a la oficina, no, es que el vecino consultó y le dijo que le convenía más eso, estar propio en el régimen de prima media, pero eso es al vecino, que tiene unas características especiales, unos ingresos bases de cotización diferentes, unos beneficiarios diferentes. Es diferente el caso de él al caso suyo y al caso del otro vecino. Entonces la idea no es que porque el vecino, que al vecino le dijeron, no, es su derecho pensional, es un derecho que aunque en principio uno eventualmente no le dé la importancia porque uno como que cree que nunca va a llegar a los 60 años para pensionarse, lo cierto es que allá vamos a llegar y la idea es que nos tomemos eso muy en serio desde ahora y que nos asesoremos adecuadamente para saber qué régimen nos conviene más. Miren qué bien, porque es que hay que diferenciar la situación. Vendedores. Los vendedores, pues sencillamente ellos están en pro de hacer una actividad particular que al fin y al cabo yo le va a representar un lucro en dinero a ellos por ejercer esa actividad de venta. Entonces, nos lo acaba de decir el abogado Falminson, es sencillamente buscar la asesoría idónea, un profesional del derecho que conozca de la materia. Y para eso, pues usted está ampliamente capacitado. A ver, una persona que se encuentra afiliada al régimen de ahorro individual y se dé cuenta que le conviene más estar en el régimen de prima media, ¿qué puede hacer? ¿Puede trasladarse? ¿Qué tiempo le exige la norma? ¿Cómo puede operar este cambio? Sí, la ley 100 de 1993, Leonardo, consagra unos requisitos para trasladarse de régimen. Inicialmente se podía trasladar indistintamente del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad. Hubieron unas modificaciones, la ley 797 del 2003 estableció esas modificaciones y dijo, únicamente se van a poder trasladar. Cada 5 años, a partir de la selección inicial, se pueden trasladar de régimen. Eso sí, cuando a usted, señor afiliado, le falten 10 años para acceder a la pensión, usted ya no se puede trasladar. Entonces, muy importante eso. Sí, es muy importante y es muy delicado. ¿Por qué? Porque piénsese,
Como ya sabemos, las mujeres pensionan a los 57 años, lo que nos indica que hasta los 47 años tendrían para cambiarse de régimen, es decir, del de prima media al de ahorro individual con solidaridad. Pero ¿qué pasa si ella a los 50 años se da cuenta de que no le convenía estar en el RAIS, sino el régimen de prima media? Es el gran problema que está viendo en la actualidad. En principio la ley lo establece, no puede trasladarse. Si hace la solicitud al fondo se la van a negar inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay un impedimento legal. La ley prohíbe que se traslade antes de esos 10 años de cumplimiento de la edad mínima de pensión. Entonces, mire, para que vayamos teniendo en cuenta. Entonces, los hombres, hasta los 52 tenemos tiempo hasta para... los, exacto, 52 años para trasladarse. Trasladar de régimen. Muy importante esa situación. A ver, ¿qué alternativa tiene una persona que se encuentra a menos de 10 años para adquirir su derecho a la pensión y se da cuenta de que el régimen de prima media, a ver, su pensión lo hubiera sido mejor, lo hubiera sido más benéfica? Exactamente. Ese es el punto. Tendría que presentar, ahí necesariamente tiene que conseguir un abogado. ¿Y la recomendación cuál es? Un abogado especialista en el área. ¿Qué hay que demandar? Hay que demandar una acción de una nulidad de ese traslado inicial que se le hizo o una ineficacia de ese traslado. Habría que analizar el caso puntual a ver por qué es que se está pretendiendo el traslado, ¿cierto? Inicialmente pueden alegarse motivos como vicios en el consentimiento, es decir, cuando yo me trasladé de Colpensiones, lo que hablamos inicialmente, cuando me trasladé de Colpensiones al régimen de ahorro individual, me dijeron que me podía pensionar a los 50 años, me dijeron que mi pensión podía ser muy alta, me dijeron que el seguro social se iba a acabar. Hoy por hoy, cuando la señora ya tiene 55 años de edad y se da cuenta que el seguro social no se ha acabado, se da cuenta o empieza a descubrir una cantidad de desventajas que le trajo haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad. Ahí hay lo que en derecho se llama unos vicios en el consentimiento. El asesor no le brindó la información veraz, oportuna, adecuada, que le permitiera tomar la decisión. Entonces, en muchos casos lo que procede es demandar la nulidad de esa afiliación para recuperar la afiliación que tenía anterior a Colpensiones y lograr que su derecho pensional se lo reconozcan en el régimen de prima media en Colpensiones y así aumentar el monto de la mesada pensional. Bueno, al menos hay una lucecita desde ese punto de vista. Quizás pueda ser que mediante ese medio de control pues usted pueda acceder a ello. Bueno, ¿considera usted, abogado, que el régimen de ahorro individual tiene ventajas frente al régimen de prima media? Sí, claro, el régimen de ahorro individual hay que ser claro, ¿cierto? No se trata ni de satanizar el régimen de ahorro individual con solidaridad. Decimos que a unas personas les puede convenir el régimen de ahorro individual con solidaridad, decimos que a otras personas les puede convenir el régimen de prima media. Como ventajas que yo veo del régimen de ahorro individual con solidaridad, ¿cuál es? A ver, como el dinero que aporta cada afiliado está consignado en una cuenta individual de esa persona, si esa persona llega a fallecer, ¿qué pasa con ese dinero que está acumulado allá en su cuentecita? Ese dinero va a pasar a la masa herencial, puede ser heredado. Lo que no pasa en el régimen de prima media. En el régimen de prima media operaría una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, en este caso. Pero en el régimen de ahorro individual con solidaridad se le va a devolver un dinero que es mucho mayor. Entonces es una de las ventajas, que ese dinero no se pierde, sino que va a ser heredado, ¿cierto? Ahora, otra de las ventajas que puede también tener el régimen de ahorro individual con solidaridad es la garantía de pensión mínima. En el régimen de ahorro individual con solidaridad existe una posibilidad para ciertas personas que están en los niveles 1 y 2 del SISBEN, que no superan unos ingresos o unos salarios bases de cotización de 2 salarios mínimos, pueden acceder a la pensión con 1.150 semanas cotizadas. Es para lo único que se tiene en cuenta las semanas de cotización en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Es una pensión que subsidia el Estado y le permite a estos afiliados que cumplen los requisitos acceder con 1.150 semanas a la pensión. Una inquietud. En razón a, pues porque es mucha la captación de dinero pues que se hace desde este punto de vista del régimen de ahorro individual, es mucho el dinero, o sea, esas entidades privadas, ese dinero para que lo pongan a producir, pues es una inquietud que me surge a mí, de pronto no venga el tema, pero para poder tener consolidado el sistema, para poderlo tener ahí operativo, ¿en qué invierten ese dinero? ¿La ley en qué autoriza o qué restringe para su utilización? Sí, Leonardo, la ley establece claramente, como estos son dineros del sistema de la seguridad social, el Estado es el garante de estos dineros, de las pensiones y todo. La ley le establece a los fondos privados de pensiones de que un monto muy importante de estos dineros se tiene que invertir en TES. Se tiene que invertir en inversiones del Estado, en títulos de deuda pública. Entonces, no recuerdo los porcentajes, pero un porcentaje muy significativo, llámese por ahí el 50, el 60%, están invertidos en el Estado mismo.
El Estado mismo tiene esos dineros. Y ahora ya después ellos hacen otras inversiones en el extranjero, ellos administran esos dineros y dependiendo unas directrices que no los afiliados, ellos pueden, cuando está cotizando el afiliado, hacen unas inversiones en régimen moderado y alto riesgo, o uno que es como bajo, y de acuerdo al tipo de inversión que autorice el afiliado, ellos hacen unas inversiones que pueden ser mayor o menos riesgosas, y de acuerdo a esto van a tener unas rentabilidades que se van capitalizando en las cuentas individuales de cada uno de estos afiliados. A ver, Falminsor, ¿existe en la actualidad algún tipo de subsidio que le permita a la persona cumplir con el pago de los aportes para acceder a la pensión? Muy importante esa pregunta. Los colombianos tienen que saber, los guaraños tienen que saber, existen unos subsidios que da el Estado para aquellas personas que encuentran unas condiciones especiales y que no pueden acceder a pagar la totalidad de la base de la cotización para acceder al sistema de seguridad social en pensiones. En esa medida, antes se llamaba Prosperar, hoy se llama Colombia Mayor. Hay que presentar una solicitud directamente a Colombia Mayor, la pueden buscar por la página www.colombiamayor.gov.co y ahí solicitan la cita, los requisitos que les dan ahí y quedan pagando una cifra que es mínima, creo que no superan los 20.000 pesos, y el Estado les subsidia el resto de esos aportes, y así, con base en todos estos aportes que hace el Estado y la persona, pueden ir acumulando el capital para llegar a acceder a la pensión de vejez. Miren, qué importante saber todas estas cositas que nos lo están dilucidando en este espacio. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le haría a quienes nos ven por este medio frente al sistema pensional? Algo global, algo pues como desde el punto de vista. Sí, la idea es que tengamos como una previsibilidad, que tengamos una cultura de pensiones, una cultura de aseguramiento. Tenemos que preocuparnos desde ya, hacer el seguimiento a esas cotizaciones que hacemos, o que nos hace el empleador, o que hacemos nosotros de manera individual, o lo que usted mencionaba a través de todas estas agremiaciones del avisito que vemos por ahí pegado en la calle. Hagamos la averiguación directamente en el fondo de pensiones, pidámosle la constancia al empleador de las afiliaciones. Cuando usted lo despide, por ejemplo, me adelanto un poquito en tema futuro, cuando usted lo despiden de una empresa, el empleador está en la obligación de entregarle a usted las cotizaciones que ha realizado por usted en los últimos 3 meses, ¿cierto? Entonces tomémonos eso en serio y hagamos un seguimiento, no es de cada mes, cada 6 meses pueden estar haciendo las averiguaciones y están muy en el término de solicitar las correcciones cuando veamos de que, por ejemplo, observamos baches de 15 días o un mes que no nos hayan cotizado, teniendo una relación laboral vigente o habiendo nosotros hecho la cotización de manera independiente. Entonces la idea es que nos preocupemos desde ya, no esperemos llegar a los 62 años cuando ya la pensión se nos va a retrasar. Qué importante es esto, porque mire que a veces terminamos una relación laboral y nos despreocupamos de todo, pasaron 10, 5, 15, 20 años y lamentablemente cuando nos damos cuenta, señores, prescribió de pronto acciones respecto a algunas obligaciones laborales. Hay unas que prescriben, otras que no, que eso será materia en posteriores programas, porque de verdad que del cómo están las cosas desde el punto de vista jurídico tenemos mucha tela de que cortar. Bueno, hemos finalizado este otro espacio, pues esperamos que sea de su agrado, que haya sido productivo para su conocimiento y aquí estamos para seguirle sirviendo. Muchas gracias y en otra oportunidad nos vemos. Gracias, señor abogado Falminsor Castillo. Leonardo, muchas gracias por este programa.